A rasgos generales, Corinto es un puerto de gran afluencia comercial en donde llegaban un sinnúmero de filosofías, y es en este lugar donde Dios elige levantar a una iglesia, utilizando a Pablo como su apóstol. En 1 año y medio Pablo se quedó en este lugar predicando, enseñando, levantando esta iglesia, formando a los hermanos. Pero cuando Pablo sale a seguir con su misión, empieza a recibir noticias no tan alentadoras donde hablaban de los problemas que tenía Corinto. En el sermón anterior acerca de esta carta vimos la pequeña pero gran introducción que hace Pablo en la carta hacia los corintios. Un aspecto contextual que nosotros debemos tener en cuenta cuando estemos revisando el texto del día de hoy es la influencia filosófica que tenía esta iglesia. Si bien habían un sinnúmero de filosofías que llegaban a este lugar por los extranjeros, la filosofía más fuerte era la griega. Y su forma de expresar, su forma de tratar, su forma de enseñar era por medio de la retórica. Ahora, ¿qué es la retórica? La retórica es el arte de hablar o de escribir de forma elegante con el fin de convencer o persuadir a alguien. Esta disciplina era utilizada por los grandes maestros de la época, por lo cual las personas tendían a acercarse o preferir a algún maestro según la retórica que utilizaba, según las palabras que utilizaba. Esta práctica empezó a introducirse en la iglesia de Corinto, por la cual esta iglesia estaba internamente dividida por la preferencia que uno tenía por algún maestro, por alguna clase de predicación o un estilo de predicación o de enseñanza, y al mismo tiempo menospreciar a otro maestro por su retórica, por su forma de enseñar. Teniendo en cuenta esto, veamos lo que Pablo dice acerca de este asunto. Y como habíamos mencionado, cada vez que Pablo va a tomar o topar un problema de Corinto, primero destapa el problema, primero desarrolla el problema, primero muestra el problema y después en medio de eso trata de quitar la venda que tenían los hermanos que lo van a escuchar para poder enseñarles. Dice 1 Corintios 1:10, acompáñenme en su lectura, acompáñenme con su Biblia. 1 Corintios 1:10 dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo. Ahora, de paso, mis hermanos, algo importante a notar en medio del texto es que este no es un asunto solamente de preferencia en cuanto a la predicación de alguien, en cuanto a la retórica, en cuanto a la expresión de alguien. Este es un tema que había causado contiendas entre los hermanos. Ahora, entendiendo, mis hermanos, que nosotros podemos tener preferencias a cierto predicador, a ciertos predicadores, a cierto estilo de predicación. Esto dentro de la iglesia, dentro de la congregación o fuera también de la congregación. Sin embargo, este problema había traspasado los límites, llegando a provocar peleas entre los hermanos.
Solo para que lo pensemos un momento. En el momento de que yo doy mi opinión acerca de una preferencia de algún predicador, de algún estilo, o varios predicadores, inmediatamente puede surgir que pueda dar mi opinión acerca de otro predicador que yo no prefiero. Ahora, aunque esto no parezca grave, aunque esto parezca una simple opinión, en el fondo estoy menospreciando a la otra persona. Lo que quiero decir es que yo mismo puedo ser instrumento para que surja una división entre mis hermanos. Esto no quiere decir que es mi intención hacerlo, pero también existe la posibilidad de que haya hermanos de que lo hagan intencionalmente. Pero aún así, aunque yo no quiera hacerlo, mi opinión, mi preferencia causa una indecisión, una división entre mis hermanos. Ahora, entendiendo que todos tenemos preferencias de cierto maestro, predicador, pastor, cierto estilo de predicador, de predicación, ¿cuándo esa preferencia se vuelve un instrumento de división en la congregación? ¿Cuándo mi preferencia se vuelve un instrumento de destrucción y no de bendición? Primero, cuando Cristo no es el centro. Esto es algo, mis hermanos, que Pablo está diciendo desde el principio, o trató de decirlo desde el principio. Para Pablo hay dos cosas bien claras. Primero, Cristo es el centro de su servicio y de su ministerio. Dice 1 Corintios 1:1, yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Para Cristo, esto era bien claro. Cristo era el centro de su servicio como de su ministerio. Y la segunda cosa que es bien claro para Pablo es que Cristo era el centro de su vida. Versículo 9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10. Hermanos, le ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Y en cuanto a Cristo, continúa Pablo diciendo, versículo 13, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, ¿qué está diciendo Pablo con respecto a este versículo? No fue un predicador quien murió por ustedes. Nosotros podemos tener preferencias por cierto tipo de predicador, por cierto tipo de estilo de predicación, por mensajes. Podemos tener preferencias de todo, pero no fue este predicador, este estilo de predicación quien murió por ustedes. Eso está diciendo Pablo. Ahora, ¿saben el impacto que esto tuviera en aquella persona con preferencias en cuanto a la predicación, en cuanto a algún predicador, en cuanto a un cierto mensaje? ¿Saben el impacto de entender esto de que no fue este predicador quien murió por mí? No fue este estilo de predicación que hizo algo por mí. En una congregación que procura estar en comunión con Cristo, no hay división. No hay el yo creo esto, yo pienso esto, o no hay tal persona dijo esto. No hay. En una congregación que procura estar en comunión con Cristo, no hay división. Pero no solo se queda ahí, sino que al poner todas nuestra mirada en Cristo, que todas las personas en la congregación pongan su mirada en Cristo, todos van a caminar hacia una sola dirección. Usted ha notado, mis hermanos, que puede haber la posibilidad de que no todos en la congregación, en su congregación, estén mirando hacia la misma dirección. Por eso puede existir conflictos. Eso es exactamente lo que está pasando con la iglesia de Corinto.
Pero hay un detalle muy importante aquí. Los hermanos de Corinto quitaron a Cristo de su centro, de su lugar, y colocaron a sus líderes en el lugar de Cristo. Cada quien según el líder que preferían y el maestro que preferían, del mensaje que preferían. Y esto es preocupante, mis hermanos, porque había hermanos que decían que era de Cristo. Y aunque esta declaración parece la más correcta, Pablo la pone en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo puesto. Ahora, ¿por qué? Si esta declaración parece la más correcta, yo soy de Cristo, ¿no es cierto? Yo no sigo ninguna persona, sino yo soy de Cristo. Esto parece la más correcta, pero Pablo la pone en el mismo lugar. De hecho, hay un énfasis sobre estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo pone en el mismo lugar? Porque así como Cristo es el centro, Cristo también puso autoridades en su iglesia. No sé si alguna vez usted ha escuchado esta frase de yo no sigo a nadie, sigo a Cristo. Esto parecería una declaración del hombre o de la mujer espiritual. Pero, por lo general, usted va a escuchar esta frase cuando alguien desprecia el liderazgo de una iglesia. Cuando alguien no está de acuerdo con el liderazgo de una iglesia, siempre va a escuchar esta frase de yo no sigo a nadie, sigo a Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que estaba pasando. Hablando de la unidad, Pablo dice en Efesios 4:11, el mismo, ¿quién? Cristo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser el hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, así como Cristo es el centro, Cristo puso autoridades en su iglesia. Y es precisamente con aquellas personas que decían que eran de Cristo y menospreciaban la autoridad de las personas que estaban puestas ahí para dirigir, para enseñar, para edificar. Pablo empieza su argumento con ellos, exactamente con ellos. Dice el 1 Corintios, versículo 13, capítulo 1. Dice, ¿acaso Cristo está dividido? Es exactamente con ellos. Las personas que estaban diciendo yo soy de Cristo, bueno, a ellos mismos les dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Cómo alguien que puede decir que es de Cristo no considera como autoridad a siervos que Cristo puso para dirigir a su iglesia? ¿Y cómo alguien puede decir que es de Cristo si ha colocado a alguien en lugar de Cristo? No escuchamos mucho ahora la palabra dice esto. Ahora escuchamos mucho alguien dijo esto o tal pastor dijo esto. Y no está mal, porque podemos ser edificados por lo que alguien dice. El problema es que terminamos colocando lo dicho de alguna persona sobre lo que dice la palabra de Dios. Y ni siquiera lo investigamos. Simplemente lo escuchamos y lo repetimos. Versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Si lo pusiéramos en nuestras palabras, ¿acaso tal pastor fue crucificado por ustedes? ¿O acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de tal pastor? Aquí hay preguntas que debemos hacernos. ¿Cuál es el labor de un predicador? Que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Ahora, ¿cuál es el labor del creyente? Llegar a la estatura de Cristo. ¿Qué nos dice eso? Cristo es el centro y él mismo puso autoridades para que todos tengamos comunión con él, llegando a su estatura. Versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? En una congregación,
que se procura estar en comunión con Cristo, no hay división. ¿Cuál es la verdad? Tú puedes tener tus predicadores favoritos, el estilo de predicación favorito. Sin embargo, aquel predicador que no es tan reconocido y que está en tu iglesia, en tu congregación, es un predicador que Dios ha puesto ahí para edificarte y que tú puedas llegar a la estatura plena de Cristo. Menospreciar a uno mientras glorificamos a otro. En una congregación que procura estar en comunión con Cristo no hay división. Así que en primer lugar, ¿cuándo mi preferencia es destructiva? Cuando quito a Cristo del centro. Así, amando a un siervo sobre Cristo y menospreciando a otro, como colocando a un siervo en el lugar de Cristo. Y por otro lado, mis hermanos, que los líderes nunca olviden cuál es su misión. No son los sueños de los líderes los que se deben cumplir. Es el anhelo de Cristo el que se debe realizar. En cada versículo que vemos de Pablo, que escribió Pablo, Cristo es el centro. Primero fue el centro en su servicio y ministerio. Y Pablo habla también de que Cristo es el centro de su vida. Son dos cosas bien claras para Pablo. Uno tiende a confundir, sí, es la iglesia de Pablo. No, Pablo está diciendo es la iglesia de Cristo. Es su ministerio. Yo solo soy apóstol. Yo solo soy un siervo de Cristo. Y en segundo lugar, ¿cuándo mi preferencia es destructiva? Cuando sustituyo el mensaje. Versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Entre más atractivo sea el mensaje, no sé, más divertido, con más anécdotas, no sé, más que me llene más, que me haga reír. Entre más atractivo sea el mensaje, más interesado va a estar una persona. Pero Cristo no envió a Pablo a mejorar su mensaje, a mejorar el mensaje de la cruz. Cristo envió a Pablo para que diera el mensaje, para que predicara el mensaje. De hecho, eso fue lo que Cristo envió a hacer a cada siervo que lleva su palabra. Él no tiene que mejorar, él no tiene que endulzar el mensaje, él tiene que decir las cosas como son. Mis hermanos, a nadie le gusta verse como un pecador, como alguien que le ha fallado a Dios. Por lo que no es raro, mis hermanos, que muchos elijan a algún predicador, a algún mensaje que les diga cosas bonitas, cosas agradables, cosas que les guste escuchar. Sin embargo, ninguna congregación de Cristo necesita palabras elocuentes. Todo lo que necesita esta congregación es la palabra de Dios, tal y como fue dada. Sin adornos, sin palabras elocuentes. ¿Para qué? Para que la palabra de Cristo, para que la cruz no perdiera su valor. Porque en sí mismo ya es preciosa. No hay dos mensajes, hay un solo mensaje. Ese es el de la cruz. ¿Por qué? Porque hay una sola meta. Solo para que lo podamos entender de mejor manera. Corinto estaba siendo influenciado por muchas filosofías, especialmente la griega. Pero Pablo no cambió el mensaje. Fue exactamente el mismo mensaje que recibió, el que la dio. Sin palabras elocuentes, sin endulzar la palabra. Fue exactamente lo que recibió, lo que dio. Sin adornos, fue lo que recibió, lo que dio. En cierto modo, mis hermanos, no se trata de la forma de expresarse, sino del mensaje. Si bien la técnica, la forma de expresarse ayuda a que el mensaje llegue más profundamente, pero en sí mismo no se trata de la forma de expresarse, sino del mensaje. Y si el mensaje
te lleva a estar más cerca de la meta, ese es el mensaje que tú tienes que preferir. No las palabras que se usan, sino el mensaje que se da. Ese es el que tienes que preferir. Ni siquiera la persona, una persona específica, la que tú tienes que preferir, sino el mensaje específico. Versículo 18. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es ciertamente, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña los tiempos para las personas que están metidas en esto de cuándo sucederá? Pues ahí está. ¿Dónde está el que escudriña los tiempos? Porque a veces nos encanta saber, ¿no? Y nos encanta saber cuándo sucederá, cómo sucederá. Bueno, él está diciendo, ¿dónde está el que escudriña los tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? Más adelante Pablo dice en versículo 22, los judíos piden señales, los griegos van tras de la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, lo cual es una locura. Que para los judíos es ciertamente un tropezadero, para los no judíos es una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuál es el mensaje que nosotros deberíamos siempre preferir? La locura de la cruz. Porque es poder de Dios. Sustituir la locura de la cruz por palabras, por mensajes más atractivos que nos llenen de, no sé, de gozo, de alegría, es sustituir a Cristo y poner a alguien en su lugar. Y eso es muy destructivo para una congregación. ¿Por qué? Porque nuestra preferencia no solo está en las palabras de alguien, sino en el mensaje. Nosotros preferimos el mensaje que nos agrada en lugar del mensaje de la cruz. O sea, estamos prefiriendo gozarnos por un mensaje en lugar de llegar a la estatura de Cristo. Lo que a su vez causa división. Esta es la verdad. Cristo es el centro y la locura de la cruz es el único mensaje. Y esa verdad separa. Dice el versículo 18, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Para los que quieren escuchar otro mensaje, el que le agrada otro mensaje. Dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. En una congregación que procura estar en comunión con Cristo no hay división. En una congregación en donde se busca el mensaje de Cristo y de la cruz, no hay división. Porque Cristo es el centro. Y hay un solo mensaje, el mensaje de la cruz. No hay diferencias de criterios si hay el mismo mensaje. Si el mensaje es el único que se da, no hay diferencia de criterios. Cristo es el centro y el mensaje es la cruz. ¿Cuándo mi preferencia es destructiva? Primero, cuando quito a Cristo del centro. Y segundo, cuando sustituimos el mensaje de Cristo. Y en tercer lugar, ¿cuándo mi preferencia es destructiva? Cuando mis preferencias me separan de mis hermanos. Versículo 26. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, es posible que en una congregación que se predique un único mensaje, es posible que existan diferencias entre asuntos secundarios, que es normal. Nosotros tenemos diferencias en asuntos
secundarios como en todas las iglesias. Pero esas diferencias, esas pequeñas diferencias, no quita que todos fuimos llamados a tener comunión con Cristo. Son diferencias en temas secundarios y no en temas principales. Sí, puede haber diferencias, pero ninguna diferencia quita la comunión, o ninguna diferencia es tan grande para quitar la comunión que tenemos en Cristo. Porque es un solo mensaje. Versículo 9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en el mismo sentir y en el mismo parecer. Ahora, aquí viene una pregunta. Si ninguna diferencia es tan grande para quitar la comunión que tenemos con Cristo, ¿por qué existen las divisiones? ¿Por qué existen las peleas? ¿De dónde nacen esto? Bueno, nacen de la falta de cordura y la falta de humildad. Versículo 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo débil del mundo y lo menospreciado, y lo que es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse de su presencia. Hermanos, al ser humano le encanta tener la razón. A él le encanta tener la razón. Y las contiendas se daban en esta iglesia no porque ellos peleaban por guardar la centralidad de Cristo o por guardar el mensaje de la cruz. Las contiendas que se daban en este lugar, en esta iglesia, eran porque cada quien creía tener la razón. Y por lo menos sabemos que hay 5 posiciones. Y esto hace que olvidemos, al querer tener la razón, hace que nosotros olvidemos quiénes somos, de dónde salimos y para qué fuimos llamados. Versículo 26. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 28. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse de su presencia. 2 cosas que está diciendo aquí. Primero, Dios es el que llama, y segundo, Dios es el que escoge. La pregunta es, ¿a quién llamó y a quién escogió? Bueno, a las personas que menos tenían para gloriarse de algo, y que eran ni lo que tenían. O sea, ellos no tenían nada para glorificarse, para gloriarse. A estas personas Dios eligió para avergonzar al mundo. La traducción del lenguaje actual dice en 1 Corintios 1:26. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecientes a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó y Dios nos escogió. ¿Y a quién llamó y a quién escogió? A las personas que menos tenían que glorificarse. Entonces, no tiene sentido de que se cree división en una congregación si todos entienden que fuimos llamados y fuimos escogidos por fe, por Cristo y el mensaje de la cruz. No fue nuestra elección. Fue Dios quien nos escogió, quien nos llamó. Sin tener nada de qué glorificarnos, Dios nos llamó. No hay nadie que pueda glorificarse de algo, sino de tener a Cristo. En Gálatas 6:14 dice Pablo, pero lejos esté de mí jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Y continúa Pablo en 1 Corintios 1:30. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. No hay el yo tengo la razón. Cuando una iglesia está unida en Cristo, no hay el yo tengo la razón. Porque la única sabiduría, la única justificación, la única santificación, la única redención es de Cristo y solo de Cristo. Versículo 31. Para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Hermanos, el orgullo siempre se va a oponer a la unidad. Siempre. Porque el orgullo solo piensa en el yo y no en los demás. Versículo 12. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo. Otros: yo soy de Apolos. Otros: yo soy de Cefas. Y otros: yo soy de Cristo. Al ser humano le encanta tener la razón. No porque en realidad la tenga, sino porque piensa en sí mismo y no en los demás. El orgullo siempre se opondrá a la unidad. Y del orgullo nacen los chismes, nacen las críticas, nacen las divisiones. Hermanos, no hay nada más peligroso para una congregación que la división. Y asimismo, no hay nada más peligroso para el mundo que una iglesia que camina junta. Y Satanás lo sabe. Así como no hay nada más edificante que una iglesia que camina como un solo cuerpo, en una sola dirección, mirando solo a Cristo. Y Satanás lo sabe. En Cristo somos uno. Ese fue el deseo de Jesús para su iglesia. Dice Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Ese fue el deseo de Jesús. ¿Qué nos enseña este mensaje? Primero, hay unidad si Cristo es el centro. Segundo, hay unidad si hay un solo mensaje, y ese mensaje es de la cruz. Y hay unidad cuando recuerdo que no tengo nada que glorificarme, solo de la cruz y del Cristo glorificado. Versículo 30. Pero gracias a Dios ustedes, nosotros, ahora somos de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Él es Cristo, el centro, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Hay unidad en Cristo, pero fuera de Él hay toda división, toda contienda y toda diferencia. Que el Señor te bendiga. Cantemos. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, mi canción, la roca
salvación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención. En Cristo está mi redención. Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado